Buenas tardes, Carlos Viera, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Acá estamos tratando de establecer este contacto con eh, escuchas, con gente que está también siguiendo esta programación, cada vez más gente a través del video. Estamos muy conformes de estar estableciendo esta comunicación. Un gran saludo a todos. Ojalá que todos estemos pasando lo mejor posible en este paísito complicado. Está cada vez más complicado, ¿eh? Bueno, cada vez está más complicado y el mundo está cada vez más complicado y cada vez es mayor la relación entre el mundo y los países. Entonces yo hoy quisiera hablar de temas un poco más generales, no particularizar, pero sí poner ejemplos muy concretos de la realidad. El gobierno actual se ha caracterizado por adherir a la lógica del capitalismo extremo. Sus acciones así lo están indicando y eso es una apreciación, yo creo que bastante objetiva. Y yo creo que es una apreciación que el gobierno considera que le cae bien. Es decir, consideran que el capitalismo es, de alguna forma, lo mejor para la sociedad y que ser rigurosos en su aplicación es lo que más le conviene a la gente. Entonces, yo creo que por un lado está bien que las decisiones se tomen en cierto marco, siguiendo una matriz de pensamiento, que es lo que, pero preguntarnos si es esa matriz de pensamiento la que la gente que votó a la coalición del gobierno tiene, integra, comparte. Se adhiere una lógica o si se adhiere a esa lógica o si se tiene otra lógica. Y a veces el problema es que se siguen señales y se toman decisiones y el ser humano es cada vez más susceptible de pagar influencias de distinto orden. Y a veces el grado de decisión no está demasiado aflorando el consciente, sino que se ubica en el subconsciente. Eh, Veamos a qué cosas nos referimos cuando decimos que el gobierno responde a la lógica del capitalismo extremo. Es justamente la tarea que desde la academia nos corresponde realizar, desentrañar qué ideas están dando la necesaria coherencia a una matriz de pensamiento. Eh, Empecemos por algo muy esencial que todos percibimos, que es el grado de intervención estatal sobre la economía, básicamente sobre la economía, que es el quehacer que nos congrega en gran medida. No se trata de algo blanco o negro, no se trata de intervenir sí o no, pero sí siempre hay una mínima intervención desde el momento que ese gobierno existe. Pero el problema aquí es el grado de intervención, eso es clave. La ideología liberal quiere que la intervención del Estado sea la mínima posible. En lo económico, si el Estado no tiene un alto grado de presencia, ¿quién está? El mercado. El mercado entonces es quien determina los sucesos, lo que va a generar lo que pase en la economía, lo que le pase a la gente, es el mercado, manda el mercado. Por ejemplo, si sube el salario, baja el empleo. Ahí tenemos una axioma que
adhieren los que siguen la economía de mercado, que se le llama. Si la pandemia determinó que la gente perdiese su trabajo, cayese su ingreso, bueno, entonces hay ollas populares. Para el mercado eso no es un dato relevante. No se hace nada. El mercado nunca va a hacer nada. No se hace nada y determina que el salario caiga, porque hay desempleo, porque hay gente necesitada de ingresos. Entonces, según el mercado, no hagas nada, deja que el salario caiga y entonces se va a recuperar en un proceso, con el transcurso del tiempo, en el cual tenemos que estar sobreviviendo, se va a recuperar el empleo. Otro ejemplo, los impuestos no deben recaer sobre los ricos. Según la economía de mercado, la acumulación genera inversión, siempre y cuando la rentabilidad sea alta allí donde vayan a depositar sus capitales. Si no, no hay inversión. Entonces, para que la rentabilidad sea alta, no la afectemos con impuestos, ni propongamos que el salario crezca en esos sectores porque va a ser motivo de que baje la rentabilidad, habrá competencia de otros que pagan menor salario y entonces la actividad no prosperará. Y si la actividad no prospera, lo peor que le puede pasar a la sociedad, según dicen, porque entonces no va a haber crecimiento ni va a haber empleo. Esa es la lógica del capitalismo extremo. Esa es la lógica con la que de alguna manera se está manejando el gobierno. Y veamos cómo arrancó el Frente Amplio al principio de su gobierno. Con una brutal crisis económica, con un país en pedazos. Había una deuda externa enorme, había que tener ingresos necesarios para pagar los intereses y servicios de amortizaciones de esa deuda, si no nos hacían caer del plano financiero internacional. Había unas finanzas públicas totalmente condicionadas. Entonces la lógica neoliberal, ¿qué decía? La lógica neoliberal decía, en ese contexto, señor, sea ortodoxo, no contradiga las normas del mercado, no suba salarios, no realice gasto social, que generan recursos para ello, no ponga más impuestos a los ricos porque ellos son los que tienen que dinamizar la economía con su inversión. Y la ortodoxia se fue al bombo con el gobierno del Frente Amplio. Hubo reforma impositiva agravando más a las rentas altas y bajando el IVA. Hubo promoción de actividades no dejando que el mercado fuera el que seleccionase las actividades. Hubo aumento del salario muy grande, sensiblemente alto, y al mismo tiempo aumento del empleo, contrariando esa lógica del neoliberalismo, un sagrado axioma del neoliberalismo. Hubo aumento del gasto social, hubo inversión pública en infraestructura y en empresas públicas que se fortalecieron. Ahora bien, la pandemia nos retrotrae a un escenario de crisis. La diferencia es que toma el país subido a una escalera. O sea, estamos ubicados en un escalón muy superior. Hubo un colchón social, la diferencia es esa con respecto a la crisis del 2001 al 2003. Hubo un colchón social, hubo aumento del empleo, hubo aumento de la cobertura de la salud, que importante fue con la pandemia, hubo un aumento en la cobertura de seguridad social en todos los sentidos,
hubo un aumento del comercio exterior, un saneamiento del comercio exterior. El país tomó el comercio, cuando estaba el frente asumiendo el gobierno, el comercio exterior estaba en un gran déficit, señores. Las importaciones eran mucho más que las exportaciones. Cuando termina el gobierno del frente es la reversión de ese sistema. Las exportaciones crecieron mucho más que las importaciones. ¿Y qué pasó? Que el FA intervino grandemente en la economía. Totalmente El quedó FA Frente Amplio. el Frente Amplio. No sé qué dije. FA. Ah, bueno. Mientras que la coalición de derecha, en estos momentos, a diferencia del escenario, con similar escenario de crisis, pero a diferencia de lo que hizo el gobierno del frente, no interviene. Y habla de qué? Del Maya Oro, de preservar el Maya Oro. Y yo, aquí es donde cabe preguntarse, todos esos votantes, ¿a eso es lo que adhieren? Esa matriz de pensamiento que guía al gobierno es la misma que tienen los votantes. Yo creo que los uruguayos tienen suficiente grado de inteligencia y de percepción de los temas como para poder pensar por sí mismos, y que hay cuestiones que se están realizando que una vez que se desentrañan los fundamentos, yo creo que hieren la conciencia ciudadana. Yo creo que no quieren eso, que los votantes quieren un Estado que esté presente. Hubo poco apoyo en la pandemia. Yo creo que los uruguayos hubiesen querido un Estado con mayor apoyo en la pandemia. Se silba para arriba con el tema de las ollas populares. Yo creo que el mismo hecho de la asistencia de los ollas populares indica que los uruguayos están preocupados por un tema que el gobierno lo mira de reojo. No grabar al Maya Oro, no reducir el gasto, los uruguayos no creo que estén acordes con no grabar el Maya Oro. Cuando hablamos de Maya Oro son los menos. Pues no estamos hablando de capa media alta, sino que estamos hablando de algunos que en realidad tienen El toro por la guampa. 1% que concentra enormemente la riqueza, estamos hablando de esos, de muchos ingresos, pero muy pocas personas. No están de acuerdo, creo, los uruguayos en reducir el gasto social, del cual gozan en buena medida. No pueden estar de acuerdo que no haya una estrategia para crecer, que dejen que el mercado espontáneamente opere. Tiene que haber una estrategia para aumentar empleos. ¿Cómo iba a aumentar los empleos el señor Sartori con sus 80 o 100.000 puestos? No me acuerdo cuánto era lo que prometía. 100.000 puestos de trabajo y 100.000. la tarjeta Urufarma o la tarjeta no sé qué. Bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque no es cuestión de que diga el mercado espontáneamente con nuestro buen gobierno va a operar en tal sentido. El capitalismo, o sea, funcionamiento del mercado, sobre las bases del sistema, es altamente concentrador de los ingresos y no redistribuye el ingreso. Entonces el capitalismo tenemos que, está probado a nivel mundial, no es una experiencia larga de estudios o algo así, es la evidencia de cualquier dato que se tome de cualquier país o del conjunto de países o del mundo, indica que hay una enorme desigualdad, que muy pocos concentran un alto grado, una gran cantidad de los ingresos y muchos no tienen nada. El afán de lucro está en la base del sistema, es la base del accionar del capitalismo, el afán de lucro.
Y ese afán de lucro no tiene medida. Y uno ve cómo hay gente o capitalistas o empresas que acumulan y acumulan. Lo vimos con la pandemia. La desigualdad que se ha generado con la vacunación. Solo los países pobres, menos del 20% de la población está vacunada en los países pobres. En los países con más ingresos, con mayor nivel de vida, el 80%. ¿Y saben qué? Lo dicen lo denuncian a nivel de las Naciones Unidas. ¿Y saben qué? Es perjudicial desde el punto de vista de la salud, porque allí donde hay grandes cantidades de personas no vacunadas, el virus adopta nuevas formas, nuevas mutaciones, y esas nuevas mutaciones no necesariamente van a ser, son inofensivas contra las vacunas, contra la gente que tiene vacunación en los países ricos. Así que es un contrasentido. Es generar, digamos, ese tipo de cosas, es un capitalismo que se llama salvaje. Yo he planteado más bien la palabra capitalismo extremo. A nivel mundial hay un posicionamiento que por el lado de los partidos socialdemócratas no cuestionan el sistema capitalista como tal, sino que buscan mitigar la mala redistribución del ingreso y la alta concentración, y tratan de hacer cambios de esa naturaleza que se enfrentan al poder dentro de cánones democráticos de funcionamiento. Yo creo que allí tenemos lo que marque bien se llama progresismo. Ahora, la izquierda es más abarcativa, el concepto que yo manejo de izquierda es más abarcativo, porque sin duda tiene ese posicionamiento, igual que los socialdemócratas, pero tienen también un cuestionamiento del sistema hacia el futuro, sabiendo que en el corto plazo, en el mientras tanto, hay que transitar con un sistema que para cambiarlo, primero hay que diseñar otro, como todo cosa que se cambia, primero tenemos que diseñar otro y luego someter ese diseño a lo que es la construcción. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo y lleva a enfrentarse al poder. Quiere decir que hay que ser izquierda en tanto estemos dispuestos a enfrentarnos al poder. Si no, navegaremos con buenas intenciones de mejorar el nivel de vida de la gente, pero como si eso pudiera bastar. Lo que pienso yo, y vuelvo a la pregunta reiterada, que cualquier cambio debe hacerse con la participación y con la toma de conciencia de la gente. Toma de conciencia de la problemática en la que está inserta. Y por ahí algunas de las cosas que quizás los gobiernos progresistas tuvieron en el debe cuando hicieron su tarea y cuando están haciendo su tarea en algunos casos. Y vuelvo con la pregunta reiterada, entonces, los votantes uruguayos de los grupos de la coalición, ¿qué piensan? ¿Piensan que el mercado va a solucionar sus problemas? ¿Piensan que hay que reducir el gasto social? ¿Piensan que hay que privatizar las empresas públicas? ¿Piensan que no se debe gravar con mayor grado al capital o al que tiene más o al que gana más? Para financiar el gasto social, justamente, nadie quiere de esto.
¿Piensan que las ollas populares pueden sobrevivir sin apoyo del Estado? Bueno, yo dejo planteado estas, que son algunos de los puntos que traigo, pero una larga lista y podemos seguir hablando sobre la seguridad social y todo demás. Me gustaría un título, aunque sea un título, un subtítulo sobre el tema de la seguridad social. Y bueno, estaríamos en esa. ¿Piensan los uruguayos que el problema de la seguridad social se resuelve ajustando los ingresos de los que tienen más años o los que van a tener jubilaciones después de toda una vida activa? ¿O piensan que el problema de la seguridad social se resuelve con la aportación tripartita de Estado, trabajadores y empleadores, tratando de que esa aportación sea coherente? Sí, pero nunca tratando de que esa aportación sufra descensos por baja del salario real, por baja del empleo. Esos son los temas que resuelven la seguridad social, sin que suba el salario, sin que suba el empleo, sin que suba la formalización laboral. No vamos a tener resultados mejores en lo que es las prestaciones y el equilibrio, la sustentabilidad de la seguridad social. Bueno, no fue un titular, fue ya un Pero es que en planteamiento este más. periodo, Carlito Viera, se aumentó la desocupación, por lo tanto hay menos aporte al BPS. Ya ahí hay menos aporte al BPS. Solo con Bueno, eso. pero es un tema a la larga. Yo digo, ¿cómo fue la seguridad social durante los 15 años del gobierno del Frente y cómo estás pasando ahora? Es decir, la seguridad social con los 15 años del gobierno del Frente, y a pesar del fardo, acá sí que tenemos un fardo, no el Mercosur, acá sí que tenemos un fardo que son las AFAP. A pesar de ese fardo, la seguridad social en Uruguay, el equilibrio financiero, la sustentabilidad del sistema, la mejora en las prestaciones fue muy superior en los gobiernos del Frente. A pesar de no ¿Por haber sido qué? Porque acompañado con la reforma de la caja militar. a pesar de la caja militar y a pesar de las AFAP. Entonces, a lo que voy es que las variables fundamentales no están en el ajuste. Eso es lo facilongo y lo regresivo y lo antipopular. Gobernar es difícil porque hay que buscar soluciones que sean integrales y que satisfagan a la gente. Por algo se gobierna, no para ajustar, como dice el mercado, que es como un piloto, poner el control remoto o Tan el piloto facilongo, automático. tan facilongo es que al no haber aumento de los salarios en los trabajadores, se sacaron de arriba 600, 700 mil jubilaciones que le rebajaron el salario. Claro, la baja de salario es lo que ajusta. Si quieren ajustar por el mercado, hagan eso, bajen los salarios, van a ver cómo después va a haber menos jubilaciones de entidad. Va a perder poder adquisitivo la jubilación a medida que se vayan bajando los ingresos de los activos. Eso es lo que está pasando hoy. Rápidamente lo hicieron, pero rápidamente. Entonces, duele en el alma. Y además de todo esto, hay una comisión de notables que está tratando de aumentar las jubilaciones, todavía que se vayan a jubilar cada vez más viejos. Viene compleja la mano, Carlito. Viene compleja, pero yo me pregunto, ¿los uruguayos piensan así? ¿Se puede alegar que gobernar es que una vez que le den el voto después se hace lo que se quiera y con prescindencia de lo que piensan los uruguayos en cada uno de los temas? Yo creo que la verdadera democracia es esa. La verdadera democracia es la que se tiene en cuenta, la que da participación a los ciudadanos y se tiene en cuenta permanentemente su forma de pensar, y no que se consigue el voto y de una vez para siempre después se opera con prescindencia del verdadero pensamiento de los uruguayos.
Así que la consulta que se hace, por ejemplo, con la LUC, es una consulta válida, es democrática, no es desestabilizante, señor Sanguinetti, es al contrario, enriquecedora de una democracia que estuvo muy rebajada con lo que fue una ley ómnibus, una ley con poca tiempo por reflexionar sobre los temas, de discutir sus contenidos, y una ley en realidad que no respondió a ninguna gravedad de la situación, a ninguna urgencia, sino que respondió a que quiero hacer lo que yo pienso rapidito y que sin que la gente mucho se dé cuenta de lo que estoy planteando. El 29 de noviembre, 29 de noviembre de 2019, tengo un Twitter acá de subrayado. En una entrevista tengo por un lado a Daniel Martínez y en otro lado a Beatriz Arguimón. Concreto, rápido. En vivo, Beatriz Arguimón dice que aún no vio el texto de la ley de urgente consideración que el gobierno de Luis Lacalle Pou enviará al Parlamento en marzo. En noviembre dijo que no lo había visto. La vicepresidenta de la República. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la pregunta que yo hago, si los votantes están al tanto de cuáles son los fundamentos, los axiomas de esta forma de proceder, de las decisiones que se están tomando, sino que también la extiendo a los integrantes mismos de la coalición de gobierno. Yo no puedo entender que haya unanimidad en ciertos temas que se están abordando desde la cúspide del gobierno y que realmente parecería ser que la derecha a nivel mundial sí se está unificando. Es decir, es el problema que se está teniendo en este momento, es que las derechas a nivel mundial se están unificando. Bueno, quisiera saber yo qué grado de coherencia tiene esa unificación que hay a nivel de las derechas. Yo sé que a nivel del pueblo eso no existe, por eso lo estoy planteando en estos términos. Pero a nivel del gobierno, bueno, extiendo la pregunta a nivel de los integrantes de los distintos partidos del gobierno. Por ejemplo, lo que se hizo en el puerto de Montevideo, evidentemente no contaba con la unanimidad de los partidos de gobierno y tuvieron que buscarle una salida a la situación para no crear una fisura clarísima que hubo en un exabrupto como fue esa decisión que compromete al país por 60 años. Los Institutos Nacionales de Colonización. Otro ejemplo clarísimo, Instituto Nacional de Colonización. Gracias, Carlos. Bueno, hasta pronto, hasta la semana que viene.